tengan el boleto picado porque están esforzándose y mucho para destruir cada uno de los derechos recuperados durante todos estos años. Y están pasando muchas cosas, tal vez mucho más rápido de lo que uno se imaginaba. Hace pocos meses estábamos perdiendo por escaso margen, pero estábamos perdiendo por primera vez contra los dueños reales de la Argentina, no el personaje político o ese Cambiemos, sino estábamos perdiendo frente a los reales dueños de la Argentina, que son los dueños del dinero, que son los que están detrás. Por eso es tan peligroso. Por primera vez en nuestra historia. Y evidentemente, como dice Cristina, tenemos que volver, pero para volver tenemos que volver mejores. Y ese volver mejores significa, primero, mirar hacia adentro. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Saber de dónde venimos, saber cuáles son nuestros orígenes, por qué abrazamos la política como la herramienta para la transformación del conjunto. No olvidarnos jamás de los pobres. El peronismo tiene una clara vocación por equilibrar de abajo hacia arriba, sin sacarle a los que tienen, o sacándole un poquito, mejor dicho, pero generando y reconstruyendo derechos. Hubo 2, o diría 3, revoluciones inconclusas en la República Argentina en materia de profunda reforma social. La primera, la inconclusa, con esa terrible jornada del año 55, donde derrocaban a Perón matando miles y miles de ciudadanos, de compañeros, de argentinos en esa Plaza de Mayo por un bombardeo cobarde. La segunda revolución inconclusa, cuando Perón, ya sabio y viejo, viene luego de estar 17 años en el exilio, con esa también asesina dictadura militar. Y la tercera revolución inconclusa es esta que no alcanzamos a dar. Pero en esta también tenemos que ver qué hicimos nosotros y cómo tenemos que aprovechar y aprender de este proceso histórico. Yo les puedo asegurar que esa revolución que iniciaron Néstor y Cristina en el 2003 va a terminar de dar vuelta a la Argentina. Queda un poco, nos tenemos que organizar. Nos tenemos que organizar. Afortunadamente, el campo popular, el pensamiento popular, tiene muchos faros. Faros, por decirlo en términos náuticos, son esas estructuras que le permiten a los navegantes en el medio de la noche no chocar. Los faros nos alejan del peligro. Son esa luz en el medio de la noche. Y hay dirigentes como Martín, por ejemplo, que es un faro para el campo popular, como Cristina, que es un faro mucho mayor todavía. Los gremios, las universidades públicas, nacionales y populares. Cada militante esclarecido es un faro. Y afortunadamente también tenemos una brújula a escala global. Esa brújula que es hoy el Papa Francisco, que desde allá de Roma no solamente ilumina y marca el camino, sino que nos da, sinceramente, mucha fuerza en esa lucha que él está también dando desde allá por cambiar el mundo, nada más ni nada menos. Y de eso tenemos que aprender, porque cambiar el mundo lo podemos hacer nosotros también. Hasta el más humilde de los mortales puede ayudar a cambiar el mundo. Cada uno de nosotros podemos ayudar a cambiar el mundo, no es una utopía. Merlo es capital del Pacto de San Antonio de Padua. Algo que surgió del corazón de muchos de los intendentes peronistas. Se firmó aquí, a los pies del altar mayor del convento de San Antonio de Padua. Y eso pretende ser la puesta en acto del nudo doctrinario que es Laudato Si, o Alabado Seas en español, y Evangelii Gaudium, o la alegría del Evangelio, que verdaderamente es la tercera posición moderna. Si ustedes, y recomiendo la lectura, tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo. Para muchos, Laudato Si es solamente un manifiesto ecológico, pero no.
Primero, que es la única encíclica que no está basada en las verdades teológicas del catolicismo, sino que Francisco ha convocado a toda la comunidad científica del mundo para darle más fuerza probatoria a lo que dice. Y habla, es verdad, de la ecología. Pero el nudo, el corazón de ese documento es tal vez la mayor denuncia de la historia católica, de cómo la corrupción del poder, y cuando hablo del poder no hablo de la política, hablo del poder del dinero, cómo la corrupción del poder a escala global se está llevando por delante hasta el equilibrio biológico, haciendo peligrar, ni más ni menos, que la misma existencia de la raza humana en este planeta Tierra a 300 ojos vista. Para muchos es mucho tiempo, pero es apenas un suspiro en la historia de la humanidad. Y ese falso Dios con pie de barro, que es el dinero, en nombre del cual se cometen las peores cosas que existen alrededor del mundo. En nombre del dinero se generan guerras. En nombre del dinero se trafican órganos, se trafican armas, se trafican todo tipo de sustancias que llevan a la esclavitud. En nombre del dinero se arrasan los bosques, se envenena el agua. ¿Qué vamos a hacer cuando ni siquiera el dinero alcance para salvar a la tierra que ya está dando muestras de cómo nosotros tenemos una acción depredadora? El peronismo, estos 12 años, están en absoluta consonancia con ese nudo doctrinario. Por eso es importante que retomemos ese camino y que depende solamente de cada uno de nosotros. Por arriba, a nivel superestructural en los países de Latinoamérica, tenemos malas noticias. Lo que pasó en Argentina, que pasó en Uruguay, que va a pasar en Chile, que va a pasar en Venezuela. Esa unión latinoamericana que condujo el gran barco que es la patria grande hacia esa reconquista de derechos, a ir terminando con las grandes asimetrías que este sistema generó alrededor del mundo, donde muy poquitos tienen mucho y muchos no tienen nada. Eso pasa en la superestructura. Pero les contaba ayer, yo ayer volví de Bolivia, fuimos a firmar el Pacto de San Antonio de Padua con los alcaldes. La totalidad de los alcaldes de Bolivia han adherido. Ese pacto que habla de la lucha contra el narcotráfico, la prevención en la niñez y en la adolescencia, la contención de las víctimas, el derecho que se ha transformado en un derecho, el acceso al techo, a la tierra y al trabajo, a la educación de calidad, a la salud pública, al agua, trabajar para erradicar la violencia, el abuso y el hambre infantil, trabajar para erradicar ese flagelo que sufren nuestras mujeres, de la violencia de género, de la trata. Y se juntó ahí en la ciudad de Sucre, histórica capital americana de Sucre, alcaldes e intendentes de toda la América Latina. Y fue muy fuerte. Me tocó decir unas palabras al final. Estaba el acta de la independencia firmada, el original de la República de Bolivia. Estaba la bandera de Belgrano, la original, la de Macha. Y estaban los restos de Juan Azurduy. Nos juramentamos todos los alcaldes de la América Morena, no bajar los brazos jamás, no importa lo que pase arriba, porque los que ponen la sangre y el sufrimiento son los de abajo, y los alcaldes somos los representantes directos de los que sufren. Es una responsabilidad enorme que hoy tenemos. Tenemos un compromiso con la historia. Para los que creemos con el cielo y con la tierra. En el cielo, que la tenemos a Eva, que lo tenemos a Perón y que lo tenemos a Néstor. Y en la tierra con los que sufren. Nuestro compromiso es con los que sufren. Con ese papá que en estos meses perdió el laburo y que no tiene la esperanza, sinceramente, todavía de volver a tenerlo.
con lo que están haciendo con nuestros hospitales, con lo que están haciendo con nuestras escuelas. Ayer hablábamos, lo tuvimos que hacer, yo justo estaba en Bolivia y la verdad que el acto de Néstor lo hicimos ayer a la noche en la agrupación Néstor Kirchner. Y hablábamos también de esa ley que quieren proscribir al peronismo, que no podemos recordar a ningún dirigente político hasta que no pasen 20 años. ¿Saben qué es eso? Miedo. 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 Y si hay algo que no tiene el peronismo, y si no hay algo que no tiene este colectivo militante que dejaron estos 12 años, es miedo. No le tenemos miedo a nadie, ni a nada.